¿Qué pasaría si te dijera que los misiles que hoy rasgan y encienden los cielos de Medio Oriente no son disparados por estrategia política, sino por un testamento robado hace más de 4000 años? ¿Y si la sangre que se derrama sin fin entre Irán y Israel es, en realidad, el precio ineludible de un pecado antiguo que el mundo prefiere ignorar? Esta noche, en medio del silencio, vas a descubrir la perturbadora verdad que las noticias de última hora nunca te cuentan. Hoy entenderás cómo los líderes extremistas de nuestro siglo no consultan manuales tácticos, sino profecías y rencores bíblicos para ordenar sus ataques. Prepárate para viajar al pasado y presenciar el origen exacto de la guerra santa más devastadora de la historia. Una herida que comenzó con una simple promesa en la arena. Cuando encendemos las pantallas y vemos las estelas de fuego cruzando la noche sobre las ciudades fortificadas, o escuchamos las declaraciones solemnes y amenazantes desde las capitales del desierto, la mente moderna intenta buscar explicaciones lógicas y reconfortantes. Los analistas internacionales llenan horas de televisión hablando de geopolítica, de tratados nucleares rotos, de fronteras dibujadas con tiralíneas por imperios caídos y de alianzas militares tejidas en la sombra. Nos han convencido, a través de años de repetición constante, de que el conflicto entre la República Islámica de Irán y el Estado de Israel es un choque netamente contemporáneo, una disputa nacida en los fríos pasillos de las Naciones Unidas a mediados del siglo XX. Pero esa es la gran ilusión de nuestra era. Ese es el mito reconfortante que debemos romper en 1000 pedazos esta noche para poder ver la realidad en toda su oscura y fascinante magnitud. Lo que estamos presenciando en la actualidad no es un conflicto por el control de una ruta comercial o el trazado milimétrico de un mapa fronterizo. En su núcleo más profundo, visceral y absoluto, esta es una guerra santa por una herencia reclamada. Es un litigio de sangre y fuego que involucra a los textos más sagrados de la humanidad y que enfrenta a dos visiones diametralmente opuestas sobre quién es el verdadero y único elegido del Creador. Si esta inmersión en la verdadera historia detrás de los titulares te está atrapando, te invito a suscribirte a Documenta Nocturno y activar la campana. Dale like a este video para apoyar esta investigación profunda y compártelo con quienes aún creen en los mitos modernos de la televisión. Tu apoyo es vital para que sigamos revelando estas verdades ocultas en la oscuridad. Para entender el caos del presente, debemos atrevernos a mirar hacia el abismo del pasado, mucho antes de que existieran los estados modernos, las constituciones o las religiones tal y como las estructuramos hoy en día. Imagina un mundo antiguo, inmenso y dominado por un silencio abrumador, donde las estrellas eran la única brújula confiable y el desierto implacable dictaba las leyes absolutas de la vida y la muerte. En ese escenario desolado, crudo y místico, se forjó un pacto sobrenatural, una alianza divina que le prometía a un solo hombre que su descendencia sería tan incalculable como los granos de arena bajo sus sandalias y tan brillante como las estrellas sobre su cabeza. Era una promesa de grandeza absoluta, de tierras fértiles que emanarían leche y miel, y de la bendición eterna y exclusiva del regente del universo. Sin embargo, toda promesa de una magnitud tan aplastante conlleva un peso insoportable para la fragilidad de la mente humana, y fue precisamente la naturaleza humana, con sus dudas inherentes, sus miedos a la mortalidad y sus decisiones desesperadas ante la adversidad, la que terminó fracturando ese pacto perfecto. Se creó así una bifurcación en la historia de la cual la humanidad jamás se ha podido recuperar. El pecado original de esta historia monumental no fue morder un fruto prohibido en un jardín idílico, sino la impaciencia consumidora y la duda carcomiendo el alma. Fue un acto terrenal y precipitado por asegurar un linaje a cualquier costa, un intento humano de forzar la mano del destino cuando el tiempo parecía agotarse. De ese único y fatídico momento de flaqueza, ocurrido en la penumbra de una tienda nómada en medio de la nada, nacieron dos grandes ramas de un mismo árbol milenario,
2 hijos que crecerían sabiéndose y sintiéndose merecedores del mismo derecho divino, pero que estaban condenados a entender, tarde o temprano, que la herencia total y la bendición final solo podrían pertenecer a uno de ellos. Desde aquel instante, cada texto sagrado escrito en pergamino, cada templo de piedra elevado hacia los cielos y cada espada desenvainada en nombre de Dios en esa región del mundo ha llevado consigo el eco innegable de aquel primer hogar roto. Y hoy, miles de años después de que las arenas cubrieran esas huellas originales, esos mismos ecos ancestrales resuenan en forma de alarmas antiaéreas y discursos de aniquilación total, dejándonos con una pregunta crucial que flota en la oscuridad de la noche y que te mantendrá en vilo durante este viaje. ¿Qué fue exactamente lo que se rompió en aquella antigüedad? ¿Quiénes fueron los protagonistas de ese primer gran drama familiar? ¿Y por qué ninguna diplomacia humana podrá jamás reparar un daño que las civilizaciones creen que fue escrito por la mismísima mano de Dios? Para comprender la magnitud de la tormenta que hoy sacude al mundo, debemos trasladarnos a la cuna misma de la civilización, mucho antes de que las fronteras de Medio Oriente fueran trazadas con sangre y pólvora. Viajemos a la antigua Mesopotamia, a la majestuosa y bulliciosa ciudad de Ur de los Caldeos. Imagina un centro urbano vibrante, dominado por gigantescos zigurats de ladrillo cocido que se alzaban desafiando los cielos, rodeados de mercados atestados donde se comerciaba con especias, oro y esclavos. Era un mundo sumergido en el politeísmo, donde cada elemento de la naturaleza, cada río y cada tormenta tenía el rostro de un dios sediento de ofrendas. En medio de esta cacofonía de deidades esculpidas en piedra y adoradas con temor, un solo hombre experimentó algo que desafiaba toda lógica humana. No escuchó el clamor de los sacerdotes en los templos, ni buscó respuestas en los astros como dictaba la costumbre de su tiempo. En su lugar, escuchó una voz. Una única, singular y abrumadora voz en la inmensidad de su mente y su espíritu. Era un llamado invisible pero absoluto, una orden divina que le exigía cometer lo que para cualquier habitante de aquella época era un suicidio social y físico: abandonar su tierra, su parentela, la casa de su padre y la seguridad de sus murallas para caminar hacia lo desconocido. El mandato no venía acompañado de un mapa, sino de una promesa de una magnitud insondable. La voz le aseguró que, si marchaba hacia la tierra que le sería mostrada, haría de él una nación grande, bendeciría su nombre y lo convertiría en el padre de multitudes. Dejar atrás la opulencia de Ur para adentrarse en la hostilidad implacable del desierto requería una fe ciega, una locura divina. Y así, despojándose de su pasado, emprendió el éxodo. Caravanas de tiendas de pelo de cabra, rebaños de ovejas y camellos levantaron el polvo del camino, atravesando el creciente fértil en un viaje agotador hacia la tierra de Canaán. Al llegar a aquellas planicies áridas y valles rocosos, el pacto se selló bajo la inmensidad de un cielo nocturno sin contaminación lumínica. La entidad divina lo invitó a salir de su tienda en el silencio de la madrugada y le dio una instrucción que resonaría por milenios. Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si es que las puedes contar. Así de incontable sería su descendencia. A esta promesa se sumó la entrega perpetua de esa tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates. Fue un contrato cósmico, un título de propiedad celestial que miles de años más tarde se convertiría en el argumento central de quienes hoy aprietan los botones de lanzamiento en bases militares subterráneas. Pero aquí es donde la grandiosidad del mito choca de frente con la cruda y dolorosa biología humana, creando el núcleo de nuestro conflicto. El hombre al que se le había prometido ser el padre de naciones enteras era un anciano. Los años habían surcado su rostro con profundas arrugas forjadas por el sol del desierto, y su cuerpo ya no poseía el vigor de la juventud. Y lo que era aún más trágico y devastador para la mentalidad de la época, su esposa, la mujer que lo había acompañado en este exilio voluntario, la matriarca destinada a dar a luz a reyes y profetas, era estéril. La promesa divina parecía desafiar las leyes mismas de la naturaleza, convirtiéndose en una tortura psicológica constante. Las lunas pasaban, las estaciones cambiaban el color de las colinas de Canaán y el vientre de su esposa permanecía vacío.
El silencio de una tienda sin el llanto de un heredero era ensordecedor. La duda, ese veneno sutil y corrosivo, comenzó a infiltrarse en la fe inquebrantable de los patriarcas. ¿Cómo podía cumplirse un pacto tan colosal cuando la muerte se acercaba y no había una sola gota de sangre nueva para heredar la tierra prometida? Esta insoportable tensión entre lo que Dios había asegurado y lo que la realidad física dictaba llevó a la pareja a un límite extremo de desesperación. La presión por cumplir la profecía a cualquier costo los empujó a tomar una decisión precipitada, un atajo humano para forzar la mano del destino, que introduciría en esta historia a un tercer personaje y que encendería una mecha que miles de años después haría estallar a todo el Medio Oriente en una guerra sin cuartel. El silencio dentro de una tienda nómada en el desierto puede ser ensordecedor, especialmente cuando está cargado con el peso de una profecía incumplida. Para la esposa del patriarca, cada ciclo lunar que pasaba sin la concepción de un hijo no era solo una tragedia personal, sino un fracaso cósmico. En el implacable mundo del Medio Oriente antiguo, la esterilidad era vista casi como una maldición, una barrera infranqueable que despojaba a la mujer de su honor y su propósito fundamental dentro del clan. Imagina la tortura psicológica de saber que tu esposo ha sido elegido por el Creador del universo para ser el padre de naciones enteras, y que tú, su compañera de toda la vida, eres el único obstáculo físico que impide que esa promesa se materialice. Esa angustia silenciosa, masticada noche tras noche bajo el cielo estrellado de Canaán, comenzó a transformarse en una desesperación fría y calculadora. Fue entonces cuando la lógica humana, nublada por la urgencia del tiempo que se escurría, decidió intervenir en los planes divinos. Según las estrictas leyes y costumbres tribales de aquella era, si una esposa principal no podía dar a luz, tenía el derecho legal de ofrecer a su esclava personal a su marido. El hijo que naciera de esa unión sería considerado, a todos los efectos legales y espirituales, como el hijo legítimo de la esposa. No era un acto de amor, era un contrato de supervivencia dinástica. Así, en un intento desesperado por ayudar a Dios a cumplir su promesa, la matriarca tomó de la mano a su sierva personal, una joven mujer egipcia llamada Agar, y la condujo al lecho de su esposo. Este instante, que podría parecer un simple y trágico drama doméstico de la Edad del Bronce, es en realidad el momento cero. Es la chispa imperceptible que encendería la mecha de un barril de pólvora destinado a explotar miles de años después en las calles de Jerusalén, en las bases subterráneas de Teherán y en los foros de las Naciones Unidas. Al aceptar esta propuesta, el anciano patriarca consumó una unión dictada por la impaciencia y no por la fe absoluta. Y como las leyes de la biología no entendían de promesas divinas retrasadas, Agar concibió casi de inmediato. Sin embargo, la llegada de esta nueva vida no trajo la paz esperada al campamento, sino que desató un huracán de emociones oscuras y destructivas. En cuanto la joven egipcia sintió que la simiente del patriarca crecía en su vientre, la dinámica de poder dentro de las tiendas de pelo de cabra se fracturó para siempre. La esclava, ahora portadora del futuro rey y heredero de la promesa, comenzó a mirar a su ama estéril con una mezcla de lástima y desprecio. El desierto, que ya era un lugar hostil, se volvió asfixiante bajo el peso de los celos, la humillación y el resentimiento. La matriarca, consumida por el arrepentimiento de su propia idea, desató su furia, creando un ambiente tan tóxico e insoportable que la semilla del odio comenzó a echar raíces profundas antes siquiera de que el niño viera la luz del sol. Finalmente, el llanto de un recién nacido rompió la quietud de las llanuras. El patriarca, a sus 86 años, sostuvo en sus brazos temblorosos a su primogénito. Le llamó Ismael, un nombre que significa Dios escucha. Y durante más de una década no hubo ninguna duda en la mente de ese padre anciano, este niño fuerte que crecía aprendiendo a montar, a usar el arco y a sobrevivir en las inclemencias del desierto, era la encarnación viva de la promesa divina. Ismael era el heredero de la tierra, el principio de las multitudes, la sangre que perpetuaría el pacto. El patriarca volcó en él todo su amor, educándolo como al príncipe indiscutible de todo lo que la vista podía alcanzar.
Pero el universo, o el creador que había dictado el pacto original, mantenía un silencio perturbador. Ismael crecía fuerte y orgulloso, convencido de su lugar intocable en la historia, sin saber que su existencia misma era considerada por los cielos como un desvío del plan original. La paz en el campamento era solo una ilusión temporal, la calma tensa que precede a las peores tormentas de arena. Porque mientras Ismael se consolidaba como el único hijo y dueño del futuro, algo biológicamente imposible, algo que desafiaba toda ciencia y toda lógica médica, estaba por gestarse en el vientre marchito de la esposa original. Una imposibilidad que, al hacerse carne, dividiría a la humanidad en dos bandos irreconciliables. ¿Qué ocurre en la mente de un joven príncipe cuando de la noche a la mañana el cielo decreta que su corona es ilegítima y que el verdadero dueño del mundo acaba de nacer? Imagina la sacudida sísmica que recorrió las tiendas de aquel campamento nómada cuando lo biológicamente imposible se volvió innegable. La matriarca, una mujer cuya edad desafiaba toda esperanza reproductiva, cuyo cuerpo había sido marcado por las décadas de marchitarse bajo el sol del desierto, comenzó a mostrar los signos inconfundibles de la vida gestándose en su interior. No era simplemente un embarazo tardío, era una burla absoluta a las leyes de la naturaleza y una declaración divina que venía a reescribir por completo las reglas del juego. Durante 14 años, el campamento entero había girado en torno a la figura de Ismael, el joven príncipe, el primogénito indiscutible que cabalgaba libremente sabiéndose dueño absoluto del horizonte. Pero con el primer llanto del nuevo bebé, las certezas de Ismael se desmoronaron como castillos de arena bajo una tormenta. El niño fue llamado Isaac, un nombre que irónicamente significa el que ríe, en memoria de la risa incrédula de su madre al escuchar la profecía de su nacimiento. Pero esa alegría inicial estaba destinada a convertirse rápidamente en el veneno que fracturaría a la familia para siempre. A medida que Isaac crecía y dejaba de ser un bebé de pecho, la dinámica de poder en el desierto se volvió insostenible. Imagina la escena: el heredero legítimo a los ojos de la ley divina, apenas un niño pequeño conviviendo bajo el mismo cielo abrasador con el heredero desplazado, un adolescente fuerte, orgulloso y con sangre egipcia en sus venas. Las miradas cruzadas entre las dos madres eran dagas afiladas. Cada juego, cada gesto entre los dos hermanos era interpretado como una amenaza directa a la línea de sucesión. El punto de quiebre definitivo no ocurrió en un campo de batalla, sino en un día de celebración ordinario. Durante la fiesta de destete del pequeño Isaac, la matriarca observó a Ismael jugando o burlándose de su hermano menor. Los textos antiguos difieren en la interpretación de ese acto, pero el resultado fue un veredicto implacable. Movida por un instinto de protección feroz y una crueldad calculada para asegurar el monopolio de la herencia, exigió al anciano patriarca lo impensable. Le ordenó, con palabras que todavía resuenan como el primer grito de guerra en Medio Oriente: «Echa a esta esclava y a su hijo, porque el hijo de esta esclava no ha de heredar con mi hijo». Era una sentencia de muerte disfrazada de exilio. Para el patriarca, el peso de estas palabras fue devastador. Amaba profundamente a Ismael, lo había criado, le había enseñado a sobrevivir, había volcado en él la esperanza de toda una vida antes del milagro tardío. Sin embargo, en medio de su angustia nocturna, la misma voz inescrutable que lo había sacado de la antigua Mesopotamia volvió a hablarle, ordenándole que escuchara a su esposa y que desterrara a su propia carne, asegurándole que, de alguna manera, también haría una gran nación del hijo expulsado. Y así, en la fría penumbra de la madrugada, antes de que el sol expusiera la brutalidad de su acto, el padre preparó el equipaje del exilio. No hubo grandes caravanas, ni guardias, ni oro para asegurar el futuro de su primogénito. En uno de los actos de traición familiar más crudos de la historia, el hombre más rico de la región le entregó a la mujer que había compartido su lecho y al hijo que llevaba su sangre apenas un poco de pan y un odre de agua, echándolos al implacable desierto de Beerseba.
Imagina a esa madre y a su hijo adolescente caminando sin rumbo bajo un sol aplastante, viendo cómo el único hogar que conocían se reducía a un punto en el horizonte. Cuando el agua se agotó y el calor comenzó a secarles la garganta y la esperanza, la desesperación los alcanzó. La madre, incapaz de soportar la agonía de ver morir a su único hijo por deshidratación, lo dejó bajo la escasa sombra de un arbusto marchito y se alejó a la distancia de un tiro de arco, sentándose en la arena a llorar y a esperar el fin. Ese llanto agónico en medio de la nada es el trauma fundacional. Es la herida abierta, profunda y punzante que dividió a la sangre para siempre. Aunque la historia nos dice que una intervención celestial les mostró un pozo de agua en el último instante, salvándoles la vida y permitiendo que Ismael creciera para convertirse en el padre de las naciones árabes, el daño emocional y espiritual ya era irreversible. El primogénito había sido descartado, arrojado a las bestias y al polvo para hacerle espacio al hijo del milagro. A partir de ese amanecer, dos mundos, dos verdades y dos reclamos sobre la misma promesa empezaron a gestarse en paralelo. Mientras Ismael forjaba su destino endurecido por la hostilidad de la arena, ajeno ya a los lujos de las tiendas de su padre, el joven Isaac crecía protegido, envuelto en las comodidades del heredero único. Pero esa tranquilidad estaba a punto de ser destrozada de la manera más aterradora imaginable. Porque, ¿qué sucede cuando la misma deidad que exigió la expulsión del primer hijo, del hijo del milagro absoluto, también decide que la vida del segundo hijo, del hijo del milagro absoluto, también debe ser cobrada en sangre sobre un altar de piedra fría? Años después de que el desierto se tragara las huellas de Agar y su primogénito, una paz aparente se había asentado sobre las tiendas del patriarca. Isaac, el hijo del milagro, crecía bajo la sombra protectora de su anciano padre, ignorante del precio de dolor que su propia existencia había cobrado. Pero la divinidad, en estas narrativas antiguas, rara vez permite que sus elegidos descansen en la complacencia. En el silencio de otra noche estrellada, la misma voz inescrutable que había exigido el abandono del primer hijo volvió a rasgar la oscuridad con una orden que desafiaba toda cordura y todo instinto humano. Le pidió a ese padre, ya al borde del abismo de la vejez, que tomara a su hijo, a su único hijo al que amaba, y lo ofreciera en sacrificio sobre una montaña que le sería revelada. Imagina la asfixia, el terror puro y paralizante de escuchar al mismísimo Creador exigir la sangre del heredero que él mismo había entregado contra todas las leyes de la biología. No hubo protestas masivas ni grandes lamentos registrados en los textos antiguos, solo un silencio sepulcral, el crujir de la madera cortada al amanecer y el inicio de un viaje agónico de 3 días hacia la región de Moriah. Cada paso sobre la tierra seca era una condena. Al llegar al pie de la montaña sagrada, el padre ató al hijo, lo recostó sobre la leña dispuesta en el altar de piedra fría y levantó el cuchillo afilado, dispuesto a degollar el futuro mismo de la humanidad para probar su lealtad absoluta. Fue entonces, en la fracción de segundo antes de que el acero rasgara la carne, cuando una intervención celestial detuvo la mano del anciano, proveyendo un carnero atrapado en un matorral para reemplazar el sacrificio humano. El niño vivió, la prueba fue superada y el pacto se selló con fuego eterno. Pero aquí, en la cima de ese monte azotado por el viento, es donde la historia de la humanidad se quiebra irrevocablemente en 2 mitades sangrientas. Este es el punto de no retorno, el misterio teológico que milenios más tarde armaría a imperios enteros y dictaría la trayectoria de los misiles modernos. Porque si le preguntas a un rabino en las sinagogas de Jerusalén o a un sacerdote en las iglesias de Occidente, ¿quién estaba atado sobre esa madera?, te responderán sin titubear que fue Isaac. Los textos judío-cristianos, la Torá y la Biblia basan toda la legitimidad de la herencia divina de la tierra de Israel en el hecho de que Isaac fue el elegido supremo, el hijo dispuesto al sacrificio.
Mientras nos asomamos a este abismo teológico que partió la historia de la humanidad en dos mitades sangrientas, te pido que hagas una breve pausa para suscribirte a Documenta Nocturno. Regálanos un like si valoras este nivel de detalle histórico y comparte este documental para que más personas comprendan la raíz de esta inmensa fractura. Tu interacción nos permite seguir desenterrando estos misterios milenarios. Pero cruza la frontera invisible de la fe. Entra en las majestuosas mezquitas que dominan los cielos desde Teherán hasta la Meca y abre las páginas del Corán y los relatos de la tradición islámica. Ahí, la verdad absoluta es otra, una que voltea el tablero de la historia por completo. Para cientos de millones de creyentes que se postran 5 veces al día, el hijo que caminó dócilmente hacia el altar, el verdadero primogénito dispuesto a dar su vida por la sumisión a Dios, no fue Isaac, fue Ismael. Según esta narrativa, el exiliado, el desterrado al desierto, era en realidad el verdadero receptor de la prueba máxima y por ende, el único y legítimo heredero del pacto original. ¿Logras dimensionar la magnitud de esta fractura? No estamos hablando de un simple desacuerdo sobre un detalle histórico menor. Estamos frente a la apropiación de la prueba de fe más grande de la antigüedad. Si Isaac fue el sacrificado, entonces la tierra fluyendo leche y miel y la bendición eterna pertenecen por derecho inalienable a sus descendientes, marcando el inicio del sueño judío. Pero si Ismael fue el que estuvo bajo el cuchillo, entonces todo el relato bíblico posterior es visto como una falsificación deliberada, una alteración de los textos sagrados diseñada para robarle a la línea árabe e islámica su herencia divina. En este abismo de interpretaciones, ninguna negociación política, ningún tratado firmado en gélidas oficinas diplomáticas tiene el más mínimo peso. ¿Cómo se puede firmar la paz sobre una tierra cuando ambas partes están absoluta y mortalmente convencidas de que Dios, en la cima del monte Moriah, le entregó las llaves del mundo a su respectivo ancestro? Mientras la sangre del carnero se secaba sobre las rocas de aquella montaña, el destino de Oriente Medio quedaba sellado. Los dos hermanos jamás volverían a cruzar sus caminos hasta el día en que tuvieran que enterrar a su padre en una cueva distante. Un encuentro gélido y silencioso que marcaría el inicio formal de dos linajes destinados a chocar. A partir de este momento, ya no hablaremos de rencores en tiendas de campaña. Hablaremos de coronas de oro, de templos gigantes que desafían al cielo y de imperios forjados en arena y sangre. La mecha familiar ha sido consumida por completo, y ahora la explosión dinástica está a punto de sacudir al mundo. Con el eco del sacrificio frustrado aún resonando en las frías cumbres del monte Moriah, el tiempo, ese juez implacable que todo lo transforma, comenzó a tejer el destino ineludible de la sangre de Isaac. Las humildes tiendas de pelo de cabra que alguna vez salpicaron el desierto bajo cielos estrellados empezaron a quedar atrás, siendo reemplazadas por ambiciones mucho más terrenales, sangrientas y monumentales. La simiente del Hijo del Milagro, aquel que había sobrevivido al altar de piedra, se multiplicó exponencialmente, forjando a fuego y espada una identidad inquebrantable que terminaría por reclamar como suya, por derecho divino absoluto, cada palmo de la tierra prometida. Ya no eran pastores errantes asustados por las impredecibles tormentas de arena, se habían convertido en una confederación de 12 tribus aguerridas, unidas por la creencia férrea de que el antiguo pacto celestial les otorgaba la propiedad exclusiva de aquel territorio. Esta metamorfosis brutal de nómadas a conquistadores alcanzó su clímax dramático cuando un joven guerrero, cuya destreza militar solo era superada por su carisma magnético, logró unificar a su pueblo fracturado y fijar su mirada en una ciudadela fortificada en las montañas, Jebús, un bastión aparentemente inexpugnable. Al tomarla por asalto en una operación militar audaz, este rey, al que los textos antiguos recordarían para siempre como David, no solo conquistó un enclave estratégico fundamental, sino que fundó el epicentro mismo de la disputa terrenal que hoy presenciamos en los noticieros a nivel global. Bautizó a esta cumbre de piedra blanca como Jerusalén, la ciudad de David,
convirtiéndola en el corazón latiente, político y espiritual de un reino emergente que se atrevía a desafiar a los antiguos y monstruosos imperios de la región. Era la materialización en piedra, escudos y lanzas de la promesa hecha bajo las estrellas milenios atrás. Pero la consolidación definitiva de esta herencia colosal llegó con la siguiente generación, marcando un punto de no retorno en la historia de la humanidad. Su heredero, un monarca envuelto en leyendas de sabiduría incalculable y riqueza desmedida, comprendió perfectamente que un pacto divino necesitaba una morada terrenal digna de su abrumadora grandeza. Con una ambición arquitectónica que rivalizaba de frente con los faraones egipcios, ordenó la construcción de lo que sería conocido como el primer templo. Y no eligió cualquier colina al azar para levantar esta maravilla reluciente de cedro del Líbano y oro puro. La estructura colosal fue erigida con precisión milimétrica sobre la roca desnuda del monte Moraya, el mismísimo lugar exacto donde, según su sagrada e inalterable tradición, el anciano patriarca había levantado el cuchillo sobre el cuello de Isaac. Al anclar el centro de su universo religioso a esa piedra manchada de sangre metafórica, la dinastía sellaba un reclamo innegociable. El templo no era solo un edificio de adoración, era el título de propiedad definitivo, esculpido en oro y custodiado día y noche por sacerdotes, que le gritaba a las naciones vecinas y a los cielos mismos que la bendición total pertenecía exclusivamente a los hijos de Isaac. Sin embargo, la historia de Oriente Medio es en el fondo un inmenso cementerio de imperios que alguna vez creyeron ser eternos. La soberbia de los reyes terrenales y las profundas fracturas internas terminaron por resquebrajar aquel reino dorado, dejándolo dolorosamente vulnerable ante las bestias devoradoras que acechaban más allá de sus fronteras amuralladas. Ejércitos colosales marcharon del norte y del este, oscureciendo el horizonte y arrasando con la ilusión de seguridad inquebrantable. Primero los asirios y luego la imparable maquinaria bélica de los babilonios descendieron como una plaga implacable sobre las tierras de leche y miel. El magnífico templo de Salomón, orgullo de la estirpe, fue profanado y reducido a cenizas humeantes. Sus invaluables tesoros fueron saqueados sin piedad, y el pueblo elegido fue arrastrado en pesadas cadenas hacia un exilio oscuro, amargo y humillante, a cientos de kilómetros de la ciudad de sus sueños. Las ruinas desoladas de Jerusalén parecían susurrarle al viento que el pacto inquebrantable había sido roto, o peor aún, que el Creador había abandonado a los hijos del milagro a su propia y trágica suerte. Pero mientras las polvorientas crónicas babilónicas daban por exterminado el reclamo de la línea de Isaac sobre la tierra prometida, una pregunta inquietante quedaba flotando en el aire denso del Medio Oriente. ¿Qué había sido de la otra inmensa rama del árbol genealógico? ¿Qué destino feroz aguardaba en las implacables y silenciosas profundidades del desierto a los descendientes del primer hijo, aquel que había sido expulsado con apenas un odre de agua para morir bajo el sol abrasador? Mientras los hijos de Isaac levantaban templos de oro y sufrían el apocalíptico colapso de sus reinos, los hijos de Ismael estaban forjando, en el silencio más absoluto de las dunas, una fuerza imparable que muy pronto emergería de las sombras para reclamar lo que consideraban suyo desde el principio de los tiempos. Mientras los herederos del milagro levantaban fortalezas de piedra y veían arder sus grandiosos templos de oro bajo el yugo asfixiante de imperios extranjeros, una historia completamente distinta y mucho más silenciosa se estaba escribiendo en la inmensidad abrasadora de la península arábiga. Lejos de las intrigas de las cortes babilónicas y del escrutinio letal de los grandes reyes conquistadores, la semilla del primer hijo, aquel adolescente desterrado a una muerte casi segura con apenas un odre de agua, había germinado contra todo pronóstico humano. El desierto profundo, implacable y devorador, no fue su tumba, sino su inmensa e indestructible fragua. Allí, en un aislamiento geográfico absoluto que los protegió como un escudo invisible de las feroces invasiones que masacraban sistemáticamente a sus medio hermanos del norte, los descendientes de Ismael se multiplicaron. Las inclemencias de un clima que no perdonaba la debilidad los transformaron en los amos absolutos de las dunas, organizándose en tribus nómadas de guerreros letales y rastreadores insuperables, capaces de sobrevivir donde cualquier otro ejército imperial
moriría de sed en cuestión de horas. No construyeron en aquellos primeros siglos grandes templos de mármol que atrajeran la codicia ajena, ni escribieron largos pergaminos burocráticos guardados en bibliotecas de Alejandría o Babilonia. Su templo sagrado era el horizonte infinito, y su registro histórico más fidedigno era la memoria colectiva, recitada con una precisión milimétrica bajo el mismo cielo estrellado donde su ancestro original había escuchado la promesa divina. En cada fogata encendida en la fría inmensidad de la noche del desierto, de generación en generación, mientras las chispas se elevaban hacia la oscuridad, los ancianos de las tribus transmitían una verdad innegociable, un fuego que jamás permitieron que se extinguiera. Ellos sabían perfectamente quiénes eran. Se sabían la sangre original, se sabían los primogénitos legítimos, la encarnación física de la primera promesa, a quienes una decisión cruel, orquestada por la impaciencia humana de una mujer estéril, les había arrebatado su derecho divino sobre la tierra más fértil del mundo. La herida del exilio de su madre Agar no se borró con el viento del desierto, se enquistó en la identidad misma de todo un pueblo. Se convirtieron en un gigante dormido, una fuerza latente incalculable que observaba desde las sombras ardientes cómo las grandes potencias de la antigüedad se despedazaban por el control de Jerusalén. Ellos sabían que su momento no era aquel, que debían aguardar con la infinita paciencia del cazador nómada. Preservaban su versión inmaculada de la historia, afilaban sus espadas en el silencio y guardaban un rencor sagrado que, como un río subterráneo a punto de hervir, esperaba el instante cósmico perfecto para salir a la luz y reclamar lo que se les había robado en el amanecer de los tiempos. Sin embargo, el reloj de la historia tiene un sentido del humor oscuro y retorcido. Mientras estas tribus árabes preservaban su furia y su fuerza pura en las sombras, el linaje de Isaac parecía haber llegado a su punto final. Los hijos de la promesa se encontraban encadenados, rotos y humillados en las oscuras prisiones y canales de Babilonia. Su amada Jerusalén era un montón de escombros humeantes, y el pacto divino parecía una burla cruel. Todo estaba perdido para los constructores del templo. Pero justo en el instante en que la llama judía estaba a punto de extinguirse para siempre y desaparecer de los libros de historia, el rescate absoluto llegó de la mano menos pensada. Un Salvador majestuoso, un emperador extranjero con una visión del mundo que desafiaba a su época, irrumpió en la escena mundial para aplastar a los captores babilónicos, liberar a los esclavos hebreos y financiar de su propio bolsillo en la construcción del gran templo judío. ¿Y quieres saber el dato más escalofriante de toda esta epopeya? ¿Sabes exactamente de dónde provenía este libertador supremo que salvó al pueblo judío de la aniquilación total? Provenía de la mismísima tierra que hoy, milenios después, ha jurado solemnemente borrarlos del mapa. Imagínate el nivel de desesperanza de un pueblo entero encadenado a orillas de los ríos de Babilonia, viendo cómo las décadas pasaban y los ancianos que alguna vez caminaron por las calles doradas de Jerusalén morían en el exilio. Las inmensas y aterradoras murallas babilónicas, con sus puertas de Ishtar cubiertas de ladrillos esmaltados azules y dragones dorados, parecían una prisión eterna e indestructible. La línea de Isaac, los herederos del milagro, estaban a un suspiro histórico de disolverse por completo en el mar de la asimilación cultural, perdiendo su idioma, su fe y su reclamo sobre la tierra prometida. Su extinción como nación parecía un hecho matemáticamente garantizado, y sin embargo, en uno de los giros más alucinantes e irónicos que jamás haya presenciado la humanidad, la salvación no descendió de los cielos en forma de fuego, ni provino de una rebelión interna. La liberación total llegó marchando desde el este, envuelta en el polvo de miles de caballos de guerra y bajo el estandarte de un imperio extranjero que cambiaría las reglas del mundo antiguo. En el año 539 antes de nuestra era, la aparentemente invencible Babilonia cayó sin oponer apenas resistencia. Las puertas de bronce se abrieron no ante un tirano sediento de sangre, sino ante un monarca visionario y calculador, cuya política de conquista era diametralmente opuesta a la brutalidad asiria o babilónica. Este conquistador no arrasaba los templos de los pueblos sometidos, ni arrastraba a sus dioses en el lodo. Por el contrario, los restauraba.
Su nombre resonaría a través de los milenios como un sinónimo de liberación y majestuosidad bélica. Ciro el Grande. Al entrar triunfante en la capital del mundo antiguo, Ciro emitió un decreto sin precedentes en la historia de la civilización. Ordenó que todos los pueblos cautivos fueran liberados, que se les devolvieran sus tesoros sagrados saqueados y que se les proporcionaran los recursos imperiales necesarios para regresar a sus tierras de origen a reconstruir sus santuarios. Para los exiliados hebreos, esto no fue interpretado como una simple estrategia política de apaciguamiento imperial. Fue visto como la mano directa e innegable del Creador, moviendo las piezas en el inmenso tablero geopolítico. Ciro fue aclamado en los textos sagrados judíos no solo como un rey justo, sino con el título supremo de el Mesías, el ungido, el instrumento divino elegido para devolverle el hálito de vida a la línea de Isaac. Gracias a la inmensa riqueza y a la protección militar directa de este monarca extranjero, decenas de miles de exiliados emprendieron el arduo viaje de regreso a través del desierto, llevando consigo los planos y la esperanza para levantar el segundo templo sobre las ruinas exactas del primero, en la cima del disputado Monte Moriah. La promesa volvía a latir con fuerza. Pero detente un segundo en medio de esta narrativa nocturna y permite que tu mente absorba la colosal y perturbadora ironía de este evento histórico. Porque si rasgamos el velo del tiempo y traducimos la geografía antigua a los mapas que hoy vemos arder en los noticieros, descubrimos una verdad que te dejará sin aliento. Ciro el Grande no era griego, no era romano, ni tampoco árabe. Ciro el Grande fue el emperador de Persia. Sí, el antiguo imperio persa, la misma tierra exacta, las mismas montañas, los mismos valles y la misma identidad territorial que hoy conocemos como la República Islámica de Irán. El mayor y más letal enemigo existencial que tiene el Estado de Israel en nuestro siglo, la nación cuyos líderes actuales juran solemnemente borrar al pueblo judío de la faz de la tierra y financian ejércitos enteros para lograrlo, es geográficamente la misma nación que hace 2500 años los rescató de la extinción absoluta. Los persas fueron los grandes salvadores físicos y financieros del judaísmo. Sin el decreto y el oro de Irán en la antigüedad, Jerusalén jamás habría sido reconstruida y la historia de la herencia de Isaac habría terminado en los oscuros canales de Babilonia. Es una paradoja tan gigantesca y retorcida que la diplomacia moderna es incapaz de procesarla. ¿Cómo es posible entonces que esta relación histórica de salvación y coexistencia pacífica se haya transformado en un odio tan profundo, sagrado e irreconciliable? ¿En qué momento exacto de la línea temporal el imperio que devolvió a los judíos a su tierra prometida decidió que esos mismos judíos no tenían derecho a existir en ella? Para encontrar el eslabón perdido de esta transformación letal, debemos avanzar en el tiempo, dejar atrás la majestuosidad de los reyes persas y sumergirnos nuevamente en el silencio abrasador del desierto profundo. Porque mientras el segundo templo se elevaba en Jerusalén bajo la protección persa, los herederos desterrados de Ismael seguían esperando su momento, y ese momento llegaría en el siglo VII, cuando un solo hombre saldría de las cuevas de Arabia con un mensaje que no solo encendería el mundo entero en llamas, sino que reescribiría el pasado, declarando que la historia de Isaac era una inmensa mentira y reclamando el pacto divino de vuelta para los hijos de la arena. Mientras el segundo templo brillaba bajo el sol de Jerusalén y los imperios de Occidente y Oriente se desangraban durante siglos en guerras interminables por el control del mundo conocido, la vasta y misteriosa península arábiga permanecía sumida en un aparente letargo. Las grandes potencias, como la Roma imperial y la misma Persia que alguna vez salvó a los judíos, ignoraban casi por completo aquel océano de arena hirviente, considerándolo un territorio yermo, salvaje y carente de valor estratégico. Sin embargo, en la absoluta quietud de ese aislamiento, la estirpe del hijo desterrado, los descendientes de Ismael, habían sobrevivido forjando un carácter indomable. Aunque habían caído en el politeísmo y adoraban a cientos de ídolos de piedra y madera, guardaban en lo más profundo de su memoria colectiva la leyenda de su patriarca original,
el hombre que cruzó el desierto por un mandato divino. Era un recuerdo borroso, cubierto por el polvo de los milenios, pero que estaba a punto de ser desenterrado con una fuerza cataclísmica. Todo comenzó a principios del siglo VII, en una de las ciudades comerciales más prósperas de las rutas caravaneras, un enclave rodeado de montañas áridas donde el calor asfixiante distorsionaba el horizonte. Allí, un hombre profundamente perturbado por la decadencia moral y la adoración de ídolos de su pueblo, tomó la costumbre de aislarse del bullicio de los mercados. No era un rey, ni un general, ni un sacerdote instruido en los antiguos pergaminos hebreos. Era un simple mercader, un hombre analfabeto pero de espíritu inquebrantable que buscaba respuestas en el silencio absoluto de una cueva en lo alto de una montaña conocida como Gira. Y fue en ese útero de piedra, en la asfixiante oscuridad de la noche, donde el curso de la historia humana sufrió su más grande y violento giro de timón. Según los registros que cambiarían el mundo para siempre, el silencio de la caverna fue destrozado no por el viento del desierto, sino por una presencia celestial abrumadora, una entidad que lo oprimió físicamente, asfixiándolo casi hasta quitarle el aliento, y le ordenó recitar. Lo que descendió en esa cueva y durante las siguientes 2 décadas no fue interpretado como una nueva filosofía o un simple código ético, fue recibido como la palabra literal, inalterable y definitiva del mismísimo creador del universo. Un mensaje puro y abrasador que llegaba con un propósito colosal: corregir de una vez y por todas las mentiras que, según esta revelación, habían infectado la historia de la humanidad. La llama que este hombre, Mahoma, encendió en el desierto se transformó rápidamente en la fe islámica, una fuerza arrolladora que se propagó como un incendio forestal sobre pasto seco. Pero el verdadero terremoto teológico, el impacto devastador que nos conecta directamente con los misiles y las guerras santas de nuestro presente, radicaba en el contenido de su mensaje. El Corán, el libro que compilaba estas revelaciones divinas, declaraba de manera tajante e innegociable que las escrituras anteriores, la Torá de los judíos y los evangelios de los cristianos, habían sido manipuladas. Sostenía que las manos de hombres corruptos habían borrado y reescrito las sagradas palabras para favorecer sus propios intereses tribales, creando un inmenso fraude histórico a nivel global. Para los nuevos creyentes del desierto, el patriarca Abraham no era un judío ni un cristiano, sino el primer musulmán, el primer hombre sometido a la voluntad del Dios único. Y aquí se encuentra la gran estocada, el golpe de gracia a la narrativa de los hijos de Isaac. La nueva revelación proclamó con certeza absoluta que el hijo que fue atado en el altar del sacrificio, el verdadero portador de la promesa divina, no fue el niño del milagro de Sara, fue Ismael, el exiliado, el primogénito arrojado a la arena. Con esta simple pero titánica corrección en el relato, todo el edificio sobre el cual se sostenía el derecho divino del pueblo judío se desmoronó a los ojos de los hijos del desierto. La herencia nunca les había pertenecido legalmente a los habitantes de Jerusalén, había sido usurpada mediante una alteración fraudulenta de los textos sagrados. De repente, las tribus árabes, divididas y olvidadas por el tiempo, encontraron en esta revelación el arma más poderosa jamás forjada, un propósito cósmico. Ya no eran simples nómadas sobreviviendo en la periferia del mundo civilizado, eran los herederos legítimos del Creador, los custodios de la única verdad inalterada, llamados a purificar la tierra y a recuperar la herencia robada. Imagina la magnitud psicológica de este momento. El hijo desheredado milenios atrás acababa de recibir su validación celestial suprema. Esta no era una disputa política, era el cielo mismo entregándoles un mandato irrefutable para retomar las riendas del mundo. Armados con esta convicción absoluta, en la que morir en la batalla garantizaba el paraíso instantáneo, los jinetes del desierto salieron de la península arábiga no como saqueadores, sino como una tormenta divina. Los milenarios y exhaustos imperios de Bizancio y Persia colapsaron ante ellos como castillos de naipes.
En cuestión de unas pocas décadas, la sangre de Ismael se había tragado el mundo entero. Y por supuesto, su mirada expansiva, ardiente y cargada de una justicia ancestral retrasada por siglos, se fijó inevitablemente en la joya de la corona, en la ciudad de piedra blanca que los herederos de Isaac consideraban su hogar eterno. El choque era matemáticamente inevitable. El ejército de la nueva revelación marchaba directamente hacia los muros de Jerusalén, listo para reclamar el mismo lugar donde toda la disputa había comenzado. ¿Qué sucede cuando la fuerza más devota e imparable del planeta choca de frente con las piedras más sagradas de sus antiguos rivales? Apenas unas décadas después de que la revelación encendiera la península arábiga, el imparable ejército del desierto, impulsado por la certeza absoluta de ser la espada purificadora del Creador, se plantó frente a las imponentes murallas de piedra blanca de Jerusalén. Corría el año 637 de nuestra era, y el Imperio bizantino, exhausto por siglos de guerras interminables y asfixiado por la moral inquebrantable de estos nuevos guerreros, no tuvo más remedio que capitular. Pero a diferencia de los asirios, los babilonios o los romanos, que habían ahogado la ciudad santa en mares de sangre y fuego en épocas pasadas, la entrada de los conquistadores islámicos bajo el mando del califa Omar fue de una solemnidad escalofriante. No buscaban oro, ni esclavos, ni la destrucción ciega de la urbe. Su objetivo era infinitamente más profundo, un reclamo que llevaba milenios gestándose en las arenas del desierto. Venían a tomar posesión física, legal y espiritual del epicentro mismo de la disputa terrenal. Ignorando las resplandecientes basílicas cristianas que por entonces dominaban el paisaje urbano, los comandantes de la nueva fe se abrieron paso por las estrechas callejuelas, apuntando directamente hacia el corazón de la historia antigua. Buscaban la cima del Monte Moraya, la plataforma monumental donde alguna vez se habían alzado los majestuosos templos de la línea de Isaac, y que ahora, tras la devastadora ira del Imperio Romano siglos atrás, yacía convertida en un desolado vertedero de escombros y basura. Imagina la escena: el hombre más poderoso del nuevo imperio mundial, el líder de los herederos de Ismael, arrodillándose sobre la inmundicia dejada por los romanos y comenzando a limpiar con sus propias manos la roca madre y desnuda de la montaña. Para ellos, aquella piedra asomando entre las ruinas no era un simple vestigio arqueológico del pasado judío, era el ombligo del mundo, era el sitio exacto donde su versión inalterada de la historia aseguraba que el patriarca Abraham había atado a Ismael para el sacrificio supremo, y aún más trascendental para la nueva fe naciente, era el punto físico desde el cual su propio profeta había ascendido a los cielos en un místico viaje nocturno para encontrarse cara a cara con la divinidad. Al limpiar aquella roca, el califa no solo estaba restaurando un lugar sagrado, estaba barriendo literalmente el reclamo judío de la faz de la tierra para instaurar el dominio definitivo de los hijos del desierto. Justo en este momento exacto, donde las piedras sagradas cambian de dueño y el mundo se transforma, te invito a suscribirte a nuestro canal y formar parte de esta comunidad. Si este recorrido por las sombras de los imperios te parece fascinante, deja tu like y comparte el video con otros apasionados por la verdad histórica. Tu respaldo es el pilar fundamental que sostiene a Documenta Nocturno. Pero la apropiación total de la herencia requería un sello imborrable, una declaración de supremacía que las futuras generaciones no pudieran ignorar. Medio siglo después de aquella entrada silenciosa, la dinastía gobernante islámica ordenó la construcción de una obra maestra de la arquitectura mundial, diseñada para eclipsar cualquier otra estructura en el horizonte de Jerusalén. Directamente sobre la roca del sacrificio, envolviéndola en mármol, mosaicos intrincados y coronándola con una inmensa y deslumbrante cúpula dorada, levantaron el monumento conocido como la Cúpula de la Roca. No te equivoques, esto no fue un simple proyecto de embellecimiento urbano, fue la estocada arquitectónica más brillante y letal de la historia de las religiones. Al colocar su santuario de oro exactamente sobre las ruinas del Santo de los Santos, el lugar donde alguna vez habitó el Arca de la Alianza Judía, el Islam plantó una bandera inmovible en el metro cuadrado más disputado del universo. Fue un mensaje visual, teológico y político innegociable, transmitido a los cielos y a las naciones de la tierra. El antiguo pacto de Isaac ha caducado, la era de los hijos de Ismael ha comenzado de manera oficial,
y el título de propiedad de la Tierra Santa ha sido transferido irrevocablemente. Desde ese momento preciso, y durante los 1300 años siguientes, se forjó la imagen más trágica y cargada de tensión que sobrevive hasta nuestros días en las noticias. Los descendientes del Hijo del Milagro, despojados de su templo y dispersos por el mundo, solo podrían regresar a suplicar y llorar apoyando sus frentes contra los enormes bloques de piedra del muro de contención, el famoso Muro de los Lamentos. Mientras tanto, a escasos metros por encima de sus cabezas, bajo la sombra de la cúpula dorada, los herederos del desterrado Ismael se postraban en completa sumisión, sabiéndose los dueños absolutos de la cumbre. Un solapamiento físico abrumador, dos mundos irreconciliables, forzados a compartir la misma herida abierta en la roca. Una coexistencia gélida que bajo el letargo de los grandes imperios medievales parecía mantenerse bajo control, pero que escondía bajo sus cimientos un polvorín dispuesto a explotar con una violencia nunca antes vista, cuando el pueblo judío decidiera que era hora de volver a casa. ¿Cómo sobreviviría la región a esta fricción constante, mientras el mapa del mundo seguía cambiando de dueños? Con la cúpula de la roca brillando bajo el sol implacable de Jerusalén, sellando la supremacía del Islam sobre las ruinas del antiguo mundo judío, el Medio Oriente entró en una fase de profunda y engañosa latencia. La gran epopeya de Isaac e Ismael, el drama cósmico de las dos sangres enfrentadas por una promesa divina, pareció quedar sepultado bajo el peso abrumador de la rutina imperial. Durante los siglos siguientes, la región se convirtió en un inmenso tablero de ajedrez donde dinastías califales ascendían y colapsaban, y donde ejércitos extranjeros marchaban dejando a su paso estelas de polvo y muerte. La historia presenció la brutal irrupción de las cruzadas, un sangriento paréntesis en el que caballeros europeos cubiertos de hierro intentaron arrebatarle la tierra a los herederos del desierto para reclamarla en nombre de una tercera fe, lavando las calles de piedra con la sangre de musulmanes y judíos por igual. Pero el desierto, con su infinita paciencia, siempre termina reclamando lo suyo. Las cruces fueron derribadas, los ejércitos europeos expulsados y finalmente una sombra gigantesca y estabilizadora se extendió sobre toda la geografía del conflicto. El Imperio Otomano, marchando desde la península de Anatolia, extendió su estandarte verde sobre las arenas sagradas y gobernó la región con mano de hierro durante 400 largos años. Bajo la administración de los sultanes turcos, una extraña y tensa ilusión de paz descendió sobre los laberínticos callejones de Jerusalén. Imagina la vida en esa ciudad milenaria durante los siglos XVIII y XIX. Si caminaras por sus calles empedradas al caer la noche, escucharías el melancólico llamado a la oración resonando desde los minaretes, mezclándose suavemente en el aire frío con los susurros rítmicos de los eruditos judíos que se balanceaban recitando la Torá frente a los masivos bloques del Muro de los Lamentos. Eran vecinos, comerciaban especias en los mismos mercados atestados, bebían agua de las mismas cisternas milenarias y se refugiaban del mismo sol abrasador bajo los arcos de piedra. Para cualquier viajero u observador externo de la época, la Guerra Santa del fin del mundo parecía un mito ridículo, una leyenda de pastores nómadas que ya no tenía cabida en la vida diaria de estas comunidades. Las dos ramas de aquel primer árbol roto convivían en el mismo pedazo de tierra, atadas por las leyes de un imperio lejano. Pero no te dejes engañar por el silencio de los sables enfundados. Esta convivencia no era el triunfo de la tolerancia, era simplemente el peso abrumador de la historia manteniendo apretada la tapa de una olla a presión. Era el silencio denso y asfixiante que precede a los grandes terremotos. Porque bajo las cenizas de la vida cotidiana, el fuego de la herencia robada seguía ardiendo con una intensidad aterradora. Los herederos de Ismael, arraigados en sus casas con patios de piedra y huertos de olivos, se sentían seguros en su posesión absoluta, cobijados por la inmensa cúpula dorada que validaba su derecho divino. Pero al mismo tiempo, esparcidos por los rincones más oscuros del planeta, sobreviviendo a persecuciones, guetos y pogromos, los descendientes de Isaac jamás olvidaron el pacto estrellado.
Cada año, al finalizar sus cenas sagradas de Pascua, alzaban sus copas con lágrimas en los ojos y pronunciaban un juramento inquebrantable, un susurro que desafiaba a la realidad misma. El próximo año, en Jerusalén. El título de propiedad firmado en la antigüedad seguía tatuado en el alma de un pueblo entero que se negaba a desaparecer. Y mientras el Imperio Otomano comenzaba a desmoronarse lentamente por su propia vejez y corrupción, las finas capas de ceniza que ocultaban aquel fuego originario empezaron a volarse con el viento. La guerra bíblica estaba a punto de despertar de su largo sueño medieval para arrastrar al mundo moderno hacia su abismo irreconciliable. Y esa chispa detonante no caería como un milagro desde los cielos. Nacería en las frías y peligrosas calles de Europa, un movimiento desesperado, forjado en el dolor y ante la amenaza del exterminio inminente, que tomaría la decisión más audaz, peligrosa y monumental de los últimos 2000 años: hacer las paquetas, desafiar imperios, cruzar los océanos y regresar en masa a la tierra de sus ancestros para cobrar la herencia por la fuerza. ¿Qué ocurre exactamente cuando una nación entera, que lleva 2 milenios abrazada al fantasma de una promesa, decide que el tiempo de rezar ha terminado y es hora de volver a casa, solo para descubrir que la llave de esa casa está en el bolsillo de un hermano que juró nunca, jamás entregarla? El reloj de la historia nos arrastra ahora lejos de las cálidas arenas del desierto, hacia las frías, adoquinadas y sombrías calles de la Europa de finales del siglo XIX. Mientras el Imperio Otomano mantenía su control letárgico sobre Jerusalén, a miles de kilómetros de distancia, los descendientes de Isaac, esparcidos en la diáspora, se enfrentaban a una pesadilla que amenazaba con devorarlos por completo. Durante siglos habían intentado asimilarse, ser ciudadanos ejemplares en imperios de reyes de sangre azul y zares implacables, pero la ilusión de la aceptación siempre terminaba estrellándose contra el muro del antisemitismo sistemático. Los pogromos en Europa del Este pintaban la nieve de rojo, y la humillación pública de oficiales judíos en la supuestamente civilizada Europa occidental encendió una alarma ensordecedora. La asimilación había fracasado. Europa no era, ni sería jamás, su hogar. Fue en medio de esta desesperación asfixiante, con el aliento de la aniquilación soplándoles en la nuca, donde un antiguo fuego se reavivó con una intensidad que cambiaría el mapa del mundo moderno. No fue un movimiento religioso encabezado por rabinos ortodoxos, sino un despertar político y visceral, liderado por intelectuales seculares que llegaron a una conclusión aterradora y definitiva. Si no poseían una tierra propia, un Estado soberano respaldado por un ejército capaz de defenderlos, el pueblo judío sería borrado de la faz de la tierra. A este despertar urgente y desesperado se le llamó sionismo. Su objetivo no era buscar un refugio temporal en cualquier continente vacío. Su brújula apuntaba única y exclusivamente hacia la coordenada exacta donde un anciano patriarca había levantado un altar de piedra milenios atrás. El mandato era absoluto. Debían regresar a Sión, a la tierra prometida, al origen mismo de su sangre. Comenzó entonces uno de los fenómenos migratorios más extraordinarios y cargados de tensión de la historia humana. Poco a poco, familias enteras, jóvenes idealistas y sobrevivientes de la persecución, empaquetaron sus vidas en viejas maletas y abordaron barcos oxidados rumbo a las costas del Medio Oriente. Dejaban atrás las gélidas llanuras europeas para enfrentarse a la malaria, a los pantanos y al sol abrasador de una tierra que sus ancestros no pisaban desde hacía 2000 años. Compraron parcelas de arena estéril y con una determinación rayana en la locura, comenzaron a drenar pantanos y a cultivar huertos, convencidos de que estaban resucitando el antiguo pacto divino con el sudor de su frente. Pero aquí es donde la narrativa romántica del retorno choca violentamente de frente contra la cruda realidad demográfica, creando el punto de fricción que hoy incendia nuestros noticieros.
porque la tierra a la que llegaban estos pioneros judíos no era un desierto vacío esperando pasivamente a sus antiguos dueños. Esa tierra estaba habitada, llevaba siglos siendo el hogar, el sustento y el universo entero de cientos de miles de árabes, los descendientes de aquel primer hijo exiliado, Ismael. Campesinos que habían labrado esos mismos campos de olivos durante generaciones, familias que rezaban bajo la inmensa cúpula dorada de Jerusalén y que observaban con creciente alarma cómo barcos tras barcos desembarcaban a miles de europeos que hablaban idiomas extraños y que reclamaban sus granjas como una herencia ancestral irrefutable. Imagina la parálisis, el choque frontal de dos realidades paralelas que no pueden coexistir en el mismo espacio físico. Por un lado, un pueblo al borde del exterminio, aferrado a una promesa bíblica de hace 4000 años como su única tabla de salvación. Por el otro, un pueblo arraigado en la tierra, amparado en la continuidad de 13 siglos de presencia islámica ininterrumpida, viendo cómo su mundo comenzaba a ser comprado y cercado por forasteros. Lo que comenzó como compras de tierras y miradas de recelo mutuo en los mercados, rápidamente escaló hacia escaramuzas sangrientas, disturbios y el inconfundible olor a pólvora en el aire caliente. El pacto estrellado de Abraham acababa de cobrar vida, pero esta vez ambos hermanos estaban armados y dispuestos a derramar hasta la última gota de sangre para no volver a perder la herencia. El letargo medieval había muerto, la bestia del conflicto moderno acababa de abrir los ojos, y el mundo entero estaba a punto de ser arrastrado hacia sus bauces. El reloj avanza inexorablemente hacia un año que quedaría grabado a fuego, pólvora y lágrimas en la memoria del mundo. 1948. Un año que encarna la dualidad más trágica y perfecta de esta historia, siendo recordado en los bandos opuestos como la profecía cumplida absoluta o como la catástrofe definitiva, la Nakba. Para llegar a este punto de ebullición, el mundo entero tuvo que descender primero a los infiernos. Las atrocidades indescriptibles de la Segunda Guerra Mundial y el exterminio sistemático de 6 millones de judíos en los campos de concentración europeos aceleraron el reloj del destino. La supervivencia del pueblo de Isaac ya no era un debate filosófico o un sueño lejano, era una emergencia existencial de vida o muerte. La comunidad internacional, horrorizada y cargando con el peso de la culpa por haber mirado hacia otro lado mientras los hornos ardían, decidió intervenir en el antiguo drama familiar. En los asépticos y distantes pasillos de las recién creadas Naciones Unidas, hombres de traje que jamás habían pisado las arenas del desierto ni comprendían la profundidad insondable del pacto estrellado, tomaron un mapa y trazaron líneas sobre él. Intentaron lo imposible, dividir con escuadra y cartabón una tierra que dos pueblos consideraban indivisible por decreto celestial. Votaron a favor de partir el territorio en 2 estados, uno judío y uno árabe, creyendo ingenuamente que un documento legal redactado en Nueva York podría apagar un fuego encendido en el Monte Moraya hace 4000 años. Pero, ¿cómo se puede someter a votación humana una promesa que ambos bandos creen firmada por la mismísima mano de Dios? Para la estirpe de Ismael, para los líderes del mundo árabe y los palestinos que habitaban cada colina y cada valle, la resolución de las Naciones Unidas no fue vista como un tratado de paz, sino como el robo legalizado más colosal de la historia. Era la confirmación de sus peores pesadillas. Occidente estaba entregando su hogar, sus mezquitas y sus huertos milenarios a los europeos recién llegados, validando la usurpación de su herencia bajo un disfraz diplomático. El rechazo fue absoluto, unánime y visceral. No habría partición, no entregaría ni un solo grano de arena. Sin embargo, el 14 de mayo de 1948, bajo el sol sofocante del Medio Oriente, un hombre llamado David Ben Gurión se puso de pie frente a un micrófono y leyó una declaración que hizo temblar los cimientos de la historia. Proclamó oficialmente la creación del Estado de Israel. En ese preciso instante, las calles de Tel Aviv estallaron en un júbilo ensordecedor. Personas que habían sobrevivido al abismo de la muerte bailaban abrazadas, llorando de pura incredulidad. Para ellos, era el milagro más grande desde la separación de las aguas del Mar Rojo. La línea de Isaac había regresado de las cenizas.
El exilio babilónico y romano había terminado y la antigua profecía se materializaba frente a sus propios ojos. Pero el eco de esa celebración fue sofocado casi de inmediato por el estruendo de los motores y el silbido de la artillería. Al día siguiente de la proclamación, los ejércitos regulares de 5 naciones árabes vecinas cruzaron las fronteras desde todas las direcciones, decididos a estrangular al recién nacido Estado judío en su misma cuna. El choque fue apocalíptico. Ya no se trataba de nómadas disputando pozos de agua en el desierto, sino de blindados, aviones y ejércitos modernos masacrándose por el control de la narrativa bíblica. Contra todo pronóstico militar, y en lo que los textos de historia israelíes describen como una segunda intervención divina, las fuerzas judías no solo sobrevivieron al ataque múltiple, sino que repelieron a los ejércitos árabes y expandieron sus fronteras más allá de lo que la ONU había dictado. Se aferraron a la tierra con la desesperación del que sabe que si pierde, será borrado del mapa para siempre. Pero el precio de este milagro judío fue el inicio del calvario árabe. Mientras se consolidaban las nuevas fronteras de Israel, más de 700.000 árabes palestinos huyeron aterrorizados o fueron expulsados a punta de fusil de las ciudades y aldeas que habían habitado siglos. Imagina columnas interminables de familias enteras caminando con lo poco que podían cargar sobre sus espaldas, mirando hacia atrás para ver cómo las puertas de sus casas eran cerradas para siempre. Esta inmensa tragedia colectiva, el despojo de su tierra, su orgullo y su futuro, es lo que el mundo árabe bautizó como la Nakba, la gran catástrofe. Y si observas con cuidado esa marea humana huyendo hacia el polvo de los campos de refugiados, verás el fantasma innegable del pasado repitiéndose ante nuestros ojos. Era el eco milenario de una madre egipcia y su hijo adolescente siendo arrojados al desierto de Beerseba con apenas un odre de agua para que el hijo del milagro pudiera heredar en paz. La fractura original acababa de sangrar a una escala industrial. El Estado de Israel había nacido, sí, pero rodeado por un océano de resentimiento y por naciones que juraron, ante el Corán y ante la historia, que jamás descansarían hasta corregir esta humillación, preparándose para una confrontación que 30 décadas después encontraría a su líder más temible en un país que ni siquiera compartía sus fronteras. Tras las brutales colisiones militares que sacudieron el Medio Oriente a mediados del siglo XX, el mundo entero contuvo la respiración, creyendo que la balanza finalmente se había inclinado de manera irreversible. Las grandes potencias árabes, con sus ejércitos regulares y sus alianzas forjadas en el orgullo nacionalista, habían fracasado una y otra vez en su intento de arrancar de raíz al recién fundado Estado judío. Tras aplastantes derrotas en las décadas posteriores a 1948, el mapa parecía haberse congelado a favor de los descendientes de Isaac. Israel, acorazado y en constante estado de alerta, había demostrado ser un muro de piedra inquebrantable frente a las espadas de sus vecinos. La guerra convencional, aquella de tanques cruzando el desierto y trincheras cavadas en la arena, había llegado a un punto de agotamiento. Las naciones árabes lamían sus heridas y algunos, en silencio, comenzaban a aceptar la amarga e impensable realidad de que el Hijo del Milagro había regresado para quedarse. Pero la historia de esta región, tejida con los hilos invisibles de profecías milenarias, siempre encuentra la manera de reescribir sus propias reglas justo cuando el mundo cree haber dictado el final del capítulo. Mientras la atención global se centraba en las fronteras inmediatas de Israel y en los campamentos de refugiados palestinos, una tormenta de proporciones bíblicas y apocalípticas se estaba gestando mucho más al este. En la antigua e imponente tierra de Persia, la misma nación que 25 siglos atrás había salvado a los judíos de la extinción bajo el mandato de Ciro el Grande, el suelo comenzaba a temblar bajo los pies de uno de los monarcas más opulentos y poderosos del planeta. Hasta finales de la década de los 70, Irán era gobernado por el Shah, un líder secular, profundamente aliado con Occidente y que mantenía un lazo diplomático y comercial sorprendentemente estrecho, aunque discreto, con Israel. Teherán era una metrópolis deslumbrante que miraba hacia el futuro, donde el dinero del petróleo fluía financiando lujos exorbitantes y donde la religión parecía haber sido relegada al ámbito estrictamente privado. Sin embargo, bajo esa brillante superficie de modernidad impuesta, latía el corazón de un pueblo profundamente religioso,
asfixiado por la brutalidad de la policía secreta y humillado por la constante sumisión de su país a los intereses de potencias extranjeras. La olla a presión estaba a punto de estallar, y cuando lo hizo, en el año 1979, no fue una simple revuelta política por pan o por votos, fue un terremoto espiritual que alteró el eje gravitacional de todo el planeta. En un invierno helado, las calles de Teherán se inundaron de millones de personas dispuestas a enfrentar las balas con sus pechos descubiertos, impulsadas por un fervor que las armas de fuego no podían detener. El Shah fue derrocado y huyó al exilio, dejando un vacío de poder absoluto que fue llenado casi de inmediato por la figura más austera, implacable y magnética que el siglo XX había visto emerger de las sombras. Un clérigo anciano, vestido con ropajes negros y un turbante que denotaba su linaje sagrado, descendió de un avión tras 15 años de exilio y fue recibido por una marea humana ensordecedora. Era el ayatolá Ruhollah Jomeini, y con su llegada, el antiguo imperio persa murió para dar a luz a la República Islámica de Irán. Este evento monumental marca el clímax que transforma por completo el conflicto que hoy nos quita el sueño. Jomeini no era un general, ni un estadista tradicional, era un teólogo supremo que veía el mundo entero exclusivamente a través del prisma de la guerra cósmica entre el bien y el mal. Al tomar el control total de la nación, su primera y más devastadora maniobra ideológica fue redefinir por completo la naturaleza de la enemistad con Israel. Para las antiguas naciones árabes, la disputa por Palestina había sido dolorosa, pero en gran medida territorial y nacionalista. Jomeini destruyó ese paradigma. En sus discursos, transmitidos a través de la radio y resonando en las mezquitas desde Teherán hasta el rincón más alejado del mundo islámico, declaró que la existencia misma de Israel no era un problema de fronteras, sino un cáncer teológico injertado en el corazón del territorio musulmán por las potencias occidentales. De repente, una nación que no es árabe, que no comparte ni un centímetro de frontera con Israel y que geográficamente está separada por más de 1.500 kilómetros de desierto y montañas, adoptó la destrucción del Estado judío como su razón de ser constitucional y divina. Jomeini elevó el conflicto, sacándolo de las mesas de negociaciones terrenales y devolviéndolo exactamente al punto de partida, a la Guerra Santa, al mandato innegociable de recuperar la tierra que el Creador había entregado a los verdaderos creyentes. El líder supremo rebautizó a Israel como el pequeño Satán y decretó que liberar Jerusalén no era una opción política, sino un deber ineludible para cualquier musulmán que deseara la salvación de su alma. La antigua disputa entre los herederos de Isaac e Ismael acababa de ser secuestrada e impulsada por la maquinaria entera de un Estado rico en petróleo y obsesionado con el martirio. Las embajadas cerraron, los tratados secretos se quemaron, y la mirada fría e implacable de la nueva teocracia iraní se fijó en la cima del monte Moria. Pero Irán sabía perfectamente que enviar ejércitos convencionales a través de varios países para chocar de frente con el acorazado militar israelí era un suicidio estratégico. Necesitaban otra forma de librar esta guerra sagrada, una forma más oscura, sutil y letal, que se infiltrara como un veneno en las fronteras de su enemigo sin dejar huellas directas. Y así, en el silencio de las cámaras subterráneas de Teherán, los nuevos líderes del país comenzaron a forjar los eslabones de una cadena de fuego que terminaría por asfixiar a todo el Medio Oriente. El triunfo arrollador de la revolución en las calles de Teherán no solo decapitó a una monarquía milenaria, sino que fracturó por completo las reglas de juego que habían regido el Medio Oriente durante décadas. Hasta ese momento de 1979, el enfrentamiento contra el Estado de Israel había sido liderado de manera exclusiva por naciones árabes, vecinos directos que compartían fronteras de arena y alambre de espino con el enemigo. Eran los herederos biológicos directos de Ismael, luchando una guerra que, aunque teñida de religión, tenía profundas raíces en el orgullo nacionalista, en el panarabismo y en la recuperación física de territorios perdidos en el campo de batalla. Pero con el ayatolá Jomeini sentado en el trono de la nueva teocracia iraní, el mapa genético del conflicto mutó hacia algo infinitamente más oscuro, expansivo y aterrador.
Para entender la magnitud de esta transformación, hay que detenerse a observar una paradoja fascinante. Los iraníes no son árabes, no son descendientes biológicos de las tribus del desierto a las que pertenecía Ismael, sino herederos del antiguo y orgulloso linaje persa. Durante milenios habían mantenido su propia identidad, su propio idioma y una profunda rivalidad cultural con el mundo árabe. Sin embargo, Jomeini era un visionario implacable que comprendió que para exportar su revolución y convertirse en el líder indiscutible de todo el mundo islámico, necesitaba una causa suprema que trascendiera las razas, los idiomas y las fronteras dibujadas en los mapas modernos. Necesitaba apoderarse del agravio más profundo y doloroso de la región. Y no había herida más sangrante y unificadora que la pérdida de Jerusalén a manos de los hijos de Isaac. En un movimiento maestro de ingeniería teológica y geopolítica, el ayatolá Jomeini tomó la bandera de la causa palestina y la arrancó de las manos de los políticos y generales árabes que, a sus ojos, habían fracasado miserablemente por ser corruptos y poco devotos. Jomeini elevó la lucha a una dimensión puramente espiritual. Desde los púlpitos de las mezquitas iraníes, con su voz pausada pero cargada de una autoridad absoluta, proclamó que la existencia del Estado de Israel no era un simple problema de refugiados o de tierras expropiadas. Lo definió como una aberración cósmica, una daga envenenada clavada por el imperialismo occidental en el mismísimo corazón del Islam. Al bautizar a Israel como el pequeño Satán y a Estados Unidos como el gran Satán, transformó una disputa por kilómetros cuadrados de arena en el escenario definitivo de la batalla del fin de los tiempos entre las fuerzas de la luz y de la oscuridad. Esta nueva doctrina de Estado era innegociable y escalofriante en su pureza. Para la recién nacida República Islámica, cualquier intento de firmar un tratado de paz con Israel o de reconocer su derecho a existir en el mapa constituía una blasfemia imperdonable, una traición directa al Creador. Jomeini instauró el Día de Al-Quds o Día de Jerusalén, una fecha sagrada en la que millones de iraníes marcharían año tras año por las calles, golpeándose el pecho y exigiendo a gritos la aniquilación total del Estado judío. Ya no importaba que Irán e Israel no compartieran fronteras físicas, la guerra se había vuelto sagrada, omnipresente y eterna. El antiguo fuego encendido en el monte Moriah acababa de ser adoptado, amplificado y financiado por la inmensa riqueza petrolera de una nación que estaba dispuesta a sacrificar a millones de sus propios hijos en el altar del martirio para lograr su objetivo supremo. Antes de descifrar cómo esta nueva guerra santa muta y se esparce silenciosamente por el tablero mundial, te invito a suscribirte a Documenta Nocturno. Apóyanos con un like si aprecias este análisis sin filtros y compártelo para romper el cerco de la desinformación actual. Cada interacción tuya nos da la fuerza necesaria para seguir iluminando las zonas más oscuras de nuestra historia. Pero Jomeini, astuto y calculador, sabía que lanzar a sus ejércitos a marchar miles de kilómetros a través del desierto iraquí y jordano para enfrentarse a la maquinaria militar más letal y tecnológicamente avanzada de la región era una condena de muerte. Una guerra frontal y convencional contra Israel terminaría en una masacre rápida de las fuerzas iraníes. Así que la teocracia persa decidió cambiar las reglas de la guerra. Si no podían asfixiar a su enemigo de frente en el campo de batalla, lo harían desde las sombras, estrangulándolo lentamente como una serpiente venenosa que se enrosca alrededor de su presa. En lo más profundo de las bóvedas subterráneas y los cuarteles secretos de Teherán, la Guardia Revolucionaria comenzó a diseñar una arquitectura de terror y poder militar que el mundo jamás había visto. El plan era maquiavélico y brillante. En lugar de pelear la guerra santa ellos mismos, Irán buscaría, entrenaría y armaría hasta los dientes a aquellos que sí estaban dispuestos a sacrificar su sangre en las fronteras de Israel. Buscarían la furia, la pobreza y el resentimiento acumulado en los campos de refugiados, en los valles del Líbano y en las estrechas calles de Gaza, y los convertirían en el brazo armado de su venganza teológica.
Sin hacer ruido, sin firmar declaraciones formales de guerra, Irán comenzó a extender sus tentáculos por todo el Medio Oriente, inyectando millones de dólares, cohetes, tecnología de contrabando e ideología extremista en las venas de grupos de jóvenes desesperados. Estaban construyendo un anillo de fuego alrededor de las fronteras de su enemigo, un ejército fantasma que operaría bajo sus órdenes, pero que jamás llevaría el uniforme oficial de la República Islámica. El antiguo fuego encendido en el monte Moriah acababa de ramificarse y envolver a naciones enteras en un juego de ajedrez donde los peones explotaban en autobuses y los misiles llovían desde cielos anónimos. La semilla de la discordia había dado a luz a un monstruo imparable. La genialidad macabra de los estrategas militares y religiosos en Teherán consistió en comprender una regla básica y brutal del desierto. Si no puedes derribar a un gigante golpeándolo de frente, debes rodearlo de escorpiones y esperar a que el veneno haga su trabajo. Sabían que enviar batallones iraníes a cruzar las inmensas planicies de Medio Oriente para chocar contra la implacable maquinaria militar de los herederos de Isaac era un acto de suicidio táctico. Así que, en lugar de declarar una guerra convencional y abierta que el mundo pudiera condenar de inmediato, decidieron exportar su revolución de manera subterránea, financiando y armando el odio ancestral que ya latía en las fronteras de su enemigo. El plan era tejer una red de fuego invisible, un anillo de asedio perpetuo. El primer gran laboratorio para este experimento de terror a control remoto se encontró a principios de la década de los 80 en una nación vecina que se desmoronaba bajo el peso de una guerra civil carnicera. El Líbano, un mosaico de religiones y facciones armadas, era el terreno abonado perfecto. Allí, entre los escombros humeantes de Beirut y los valles del sur, agentes de la Guardia Revolucionaria de Irán descendieron como sombras, cargados de maletines llenos de dólares, manuales de insurgencia y un mensaje de martirio teológico. Encontraron a una población chiita empobrecida y desesperada y les entregaron un propósito cósmico. De esa fusión letal entre la miseria local y el fanatismo importado desde Persia, nació Hezbollah, el Partido de Dios. No era una simple milicia callejera, se transformó rápidamente en el ejército no estatal más poderoso y letal del mundo, una fuerza paramilitar capaz de lanzar miles de misiles sobre las ciudades del norte del Estado judío, operando como el brazo armado y directo del ayatolá a escasos kilómetros de la frontera. Pero rodear al enemigo por el norte no era suficiente para completar el asedio. Para estrangular verdaderamente la herencia de Isaac, Irán necesitaba clavar sus garras en el sur, directamente en el corazón del territorio disputado, donde miles de refugiados palestinos, la sangre directa de Ismael, vivían confinados en una franja de tierra minúscula y asfixiante llamada Gaza. Aunque estos habitantes pertenecían a la rama sunita del Islam, una vertiente teológicamente enfrentada a los líderes chiítas de Teherán, el odio mutuo y abismal hacia el Estado judío tendió un puente de conveniencia letal. Irán abrió sus arcas y sus arsenales secretos para financiar, entrenar y equipar a grupos como Hamás y la Yihad Islámica Palestina. Les enseñaron a construir túneles subterráneos que desafiaban la más alta tecnología de radar, les enviaron piezas de cohetes de contrabando y les instruyeron en tácticas de guerra asimétrica. De repente, la Guerra Santa dejó de ser una abstracción en los discursos televisados de Khomeini para convertirse en una lluvia de acero y fuego constante sobre las guarderías y autobuses del enemigo. Así nació lo que hoy los analistas internacionales denominan fríamente el eje de la resistencia, una coalición militar y teológica que se extiende desde las montañas de Yemen con los rebeldes hutíes, cruzando por las planicies de Irak y Siria, hasta el sur del Líbano y las estrechas y saturadas calles de Gaza. Un imperio en las sombras, financiado enteramente por el petróleo iraní. Y aquí es donde reside la trampa más oscura y perfecta de esta guerra proxy. Cuando un cohete es disparado desde un hospital abandonado en Gaza o un misil de crucero es lanzado desde las costas de Yemen hacia el puerto del Estado judío, Irán puede sentarse en la mesa de las Naciones Unidas y encogerse de hombros, negando cínicamente su participación directa.
El titiritero se mantiene a salvo a miles de kilómetros de distancia, bebiendo té en sus palacios, mientras la sangre que se derrama en el campo de batalla, de ambos lados, no es persa. Irán pone el acero, el dinero y la directriz divina, mientras que las milicias árabes ponen los muertos. Es la industrialización del sacrificio sagrado, un asedio diseñado para desangrar psicológica, económica y militarmente a los herederos de Isaac, manteniéndolos en un estado perpetuo de terror, sin que la República Islámica tenga que disparar una sola balita oficial. Pero todo asedio tiene un límite, y toda guerra proxy, por más perfectamente calculada que esté, corre el riesgo de salirse de control cuando uno de los bandos decide que la paciencia estratégica se ha agotado. Porque mientras los misiles de corto alcance intercambian muerte en las fronteras, en lo más profundo de las instalaciones subterráneas y fortificadas de Irán, muy lejos de las cámaras de los inspectores internacionales, un proyecto infinitamente más aterrador avanza en silencio. Un plan diseñado no para hostigar al enemigo, sino para vaporizarlo en un instante de fuego atómico. ¿Qué sucede cuando el régimen que ha jurado en nombre de Dios borrarte de la faz de la tierra está a un giro de tuerca de conseguir el arma del fin del mundo? Desatando una paranoia de supervivencia que ni los antiguos reyes de Babilonia podrían haber imaginado. Mientras los cielos de las fronteras se iluminan con las estelas de cohetes artesanales y las sirenas antiaéreas rasgan el silencio de la noche, una amenaza infinitamente más fría, silenciosa y definitiva se está gestando a miles de kilómetros del campo de batalla visible. Porque todo el terror desatado por las milicias en el Líbano o en Gaza no deja de ser, en la gran escala de la historia, una serie de heridas superficiales. Sangrantes y dolorosas, sí, pero incapaces de borrar de un solo golpe al Estado de Israel del mapa. Los líderes supremos en Teherán, observando el tablero desde sus palacios, siempre lo supieron. Para cumplir verdaderamente el mandato teológico de aniquilar al pequeño Satán y recuperar la herencia robada, necesitaban el fuego de los dioses. Necesitaban cruzar el umbral hacia el arma del fin del mundo. Imagina descender cientos de metros bajo la dura roca de las montañas de Zagros, en el corazón geográfico de Irán, lejos del alcance de los radares y blindadas bajo capas de concreto reforzado que desafían a las bombas convencionales más destructivas del planeta. Miles de centrífugas plateadas giran a velocidades supersónicas, día y noche, en un zumbido estéril y monótono. Están purificando uranio. Gota a gota, átomo a átomo, la República Islámica ha estado avanzando inexorablemente hacia la capacidad de construir una bomba atómica. Para el régimen de los ayatolás, este programa no es simplemente una herramienta de disuasión política para sentarse en la mesa de las grandes potencias. En las mentes de sus facciones más extremas, es la espada definitiva, el instrumento cósmico necesario para inclinar la balanza de la Guerra Santa para siempre. Pero aquí es donde la geopolítica tradicional se rompe en pedazos y nos asomamos al abismo más aterrador de este conflicto. El choque frontal de dos psicologías nacionales llevadas al extremo absoluto. Durante la Guerra Fría, el mundo no estalló en pedazos gracias a la doctrina de la destrucción mutua asegurada. Estados Unidos y la Unión Soviética no apretaron el botón nuclear porque ambos líderes amaban la vida terrenal de sus imperios más de lo que odiaban a su enemigo. Sin embargo, ¿qué sucede cuando introduces el fuego atómico en una ecuación donde uno de los bandos ha elevado el martirio a la categoría de arte divino? Para la teología chiita radical que gobierna Irán, el fin de los tiempos y el regreso del Redentor profetizado, el Mahdi, están ligados a un cataclismo global. En esta visión apocalíptica, si Irán lanzara una bomba atómica sobre Israel, la inevitable represalia israelí y estadounidense ciertamente reduciría a cenizas a Teherán y a millones de iraníes. En el mundo secular, esto es un suicidio inaceptable, pero en la lógica del fanatismo extremo, perder a millones de ciudadanos propios podría ser considerado un sacrificio glorioso, un martirio masivo y aceptable si el premio final es la aniquilación total del Estado judío y el cumplimiento de la profecía ancestral. El terror nuclear pierde su capacidad de disuasión frente a quien no le teme a la muerte, sino que la busca.
Frente a esta amenaza existencial, debemos girar nuestra mirada hacia la mente de los herederos de Isaac, atrapados en lo que los historiadores y psicólogos denominan el síndrome de Masada. Para entender la paranoia absoluta que gobierna las decisiones militares de Israel, debemos viajar mentalmente a una meseta de piedra aislada en el desierto de Judea, frente al Mar Muerto. Hace 2000 años, en la antigua fortaleza de Masada, casi 1000 rebeldes judíos, rodeados por las legiones imparables del Imperio Romano, tomaron una decisión escalofriante. Viendo que la derrota y la esclavitud eran inminentes, eligieron el suicidio colectivo. Prefirieron morir por sus propias espadas como hombres libres antes que rendirse. Ese trauma de asedio, la certeza de que el mundo entero quiere destruirlos, se grabó en el ADN cultural del pueblo judío y fue resucitado con una ferocidad incalculable tras el Holocausto. Cuando los líderes israelíes actuales miran hacia el este y escuchan a un líder religioso iraní jurar su destrucción mientras las centrífugas giran bajo la montaña, no ven retórica política, ven las puertas de los hornos crematorios de Europa abriéndose de nuevo. El juramento sagrado del Estado de Israel moderno es nunca más. Esto significa que no esperarán pasivamente a que la espada caiga sobre sus cuellos. Están dispuestos a desatar un infierno preventivo sobre la tierra antes de permitir que sus enemigos adquieran el poder de borrarlos de la historia. Esta colisión es el reloj de arena más peligroso del planeta. Por un lado, una teocracia dispuesta a arriesgar su propia existencia para cumplir una venganza milenaria. Por el otro, una nación hipermilitarizada que posee su propio arsenal nuclear no declarado y que sufre de una paranoia existencial justificada por milenios de persecución. Cuando estas fuerzas se miran a los ojos a través de un misil balístico, la diplomacia se vuelve una ilusión absurda. Israel sabe que no puede permitir que Irán tenga la bomba, e Irán sabe que Israel hará lo que sea para detenerlos. Y como un ataque militar abierto a las instalaciones subterráneas iraníes desataría la Tercera Guerra Mundial, los herederos de Isaac no tuvieron otra opción que llevar esta guerra santa a la oscuridad absoluta. Estaba a punto de comenzar la cacería humana más silenciosa y letal de nuestro siglo. Una guerra librada sin uniformes, donde los virus informáticos destruyen instalaciones invisibles y donde los científicos más brillantes de Persia comienzan a morir en las calles de Teherán a plena luz del día, víctimas de fantasmas que nunca dejan rastro. Cuando dos naciones se encuentran atrapadas en un callejón sin salida, donde un ataque militar abierto y frontal significa desatar el apocalipsis nuclear sobre sus propias cabezas y arrastrar al resto del planeta a la Tercera Guerra Mundial, las reglas del combate se transforman de una manera escalofriante. La guerra ya no se libra bajo la luz del sol con ejércitos uniformados y declaraciones en las Naciones Unidas. Se sumerge en la oscuridad más absoluta. Se convierte en un juego de fantasmas, de espejos rotos y de dagas envenenadas, donde el campo de batalla son las calles congestionadas de una capital enemiga o las líneas invisibles de código en una computadora sellada bajo tierra. Frente a la paranoia existencial del síndrome de Masada y la imposibilidad de bombardear las montañas de Sagro sin consecuencias catastróficas, los herederos de Isaac tomaron una decisión implacable. Si no podían destruir el programa atómico iraní desde el aire, lo desangrarían desde adentro, hombre por hombre, átomo por átomo. Así comenzó una de las campañas de espionaje, sabotaje y asesinatos selectivos más audaces y letales de la historia moderna, protagonizada por el Servicio de Inteligencia Exterior del Estado de Israel, el temido Mossad. Su objetivo no era ganar territorio, sino comprar tiempo, retrasar el reloj del fin del mundo, costara lo que costara. Imagina la tensión psicológica de vivir en Teherán durante la última década. Eres un brillante físico nuclear iraní, un hombre clave en la purificación de uranio. Sales de tu casa una mañana cualquiera, te despides de tu familia y subes a tu automóvil para ir a la universidad o a las instalaciones secretas del gobierno. Te detienes en un semáforo rojo en medio del caótico tráfico de la ciudad. De repente, una motocicleta de alto cilindraje con dos hombres con cascos oscuros se empareja a tu ventana. En una fracción de segundo, el pasajero adhiere un pequeño dispositivo magnético a la puerta de tu coche y acelera a fondo, perdiéndose en el mar de vehículos.
Segundos después, una explosión controlada pero devastadora reduce el vehículo a hierros retorcidos, borrando de la faz de la Tierra a otra de las mentes maestras del programa atómico del Ayatolá. Este no fue un incidente aislado, sino el modus operandi de una cacería sistemática. En las calles de Teherán, a plena luz del día, los cerebros detrás de las centrífugas comenzaron a caer uno por uno, víctimas de escuadrones de la muerte que entraban y salían del país más vigilado del mundo como si fueran simples brisas de viento. La humillación para la todopoderosa Guardia Revolucionaria de Irán era incalculable. El enemigo, el pequeño Satán, no solo estaba a miles de kilómetros de distancia, ya estaba dentro de su casa, respirando en su cuello, demostrando que ninguna fortaleza y ningún guardaespaldas podía proteger a quienes intentaran forjar el arma del fin de los tiempos para destruir la herencia judía. Y cuando los asesinatos obligaron a Irán a esconder a sus científicos en búnkeres de máxima seguridad, la guerra de las sombras evolucionó hacia algo aún más aterrador y sin precedentes. Si no podían matar a los hombres, matarían a las máquinas. A principios de la década de 2010, en las entrañas de la instalación de enriquecimiento de uranio de Natanz, rodeada de alambre de espino y baterías antiaéreas, las centrífugas comenzaron a fallar de manera catastrófica y misteriosa. Sus motores aceleraban hasta desgarrarse por completo o se detenían en seco, arruinando meses de trabajo sagrado. Los ingenieros iraníes estaban perplejos, miraban los monitores de control y las pantallas mostraban que todo funcionaba a la perfección, mientras a sus espaldas la maquinaria se autodestruía físicamente. No fue un accidente, fue Stuxnet, el primer ciberarma de grado militar en la historia de la humanidad, un virus informático de una complejidad monstruosa, supuestamente diseñado en conjunto por las inteligencias de Israel y Estados Unidos, que se infiltró en sistemas que ni siquiera estaban conectados a Internet. La paranoia se apoderó de las altas esferas de la República Islámica. Se dieron cuenta de que estaban librando un combate a muerte contra un enemigo que podía paralizar su infraestructura más vital sin disparar una sola bala, utilizando memorias USB, traidores internos y códigos invisibles. Pero Irán, los orgullosos herederos del imperio persa y los autonombrados campeones de la causa de Ismael, no se quedarían de brazos cruzados recibiendo los golpes en la oscuridad. La Guardia Revolucionaria, a través de su fuerza de élite Quds, contraatacó desatando su propia red de sombras. Comenzaron a cazar objetivos israelíes y judíos en todo el planeta, atentados con bombas en centros comunitarios a miles de kilómetros del Medio Oriente, turistas acribillados en autobuses vacacionales, embajadas convertidas en escombros humeantes y ataques cibernéticos masivos diseñados para colapsar los sistemas de agua y electricidad en Tel Aviv. Era un juego de ajedrez demencial, una danza macabra y clandestina que se extendía por los 5 continentes. Cada sabotaje en una base militar iraní era respondido con el secuestro de un buque comercial en el Golfo Pérsico o con una lluvia repentina de misiles disparados por Hezbollah desde las montañas del Líbano. Ambos bandos bailaban sobre el hilo de una navaja, intercambiando golpes mortales por debajo de la mesa, convencidos de que estaban ganando la Guerra Santa sin provocar la ira de una guerra total. Pero este equilibrio del terror, basado en el engaño y en golpear y esconder la mano, era una ilusión frágil. Una olla a presión que acumulaba milenios de odio y promesas divinas no puede ser contenida eternamente en las sombras. Estaba matemáticamente destinado a ocurrir un error de cálculo, un cruce de líneas rojas imperdonable que obligaría a los 2 titanes a quitarse las máscaras y a enfrentarse a cara descubierta. El momento en el que los fantasmas desaparecerían y el cielo nocturno del Medio Oriente se iluminaría con el fuego directo del apocalipsis. Durante décadas, el delicado y letal equilibrio del terror se mantuvo agazapado en las sombras. Era una guerra de fantasmas, de intermediarios y de sabotajes milimétricos, donde la sangre derramada rara vez manchaba directamente las manos de los líderes supremos en Teherán o en Jerusalén. Pero ninguna danza macabra sobre el filo de una navaja puede durar para siempre. Tarde o temprano, en este tablero de ajedrez donde las piezas están movidas por profecías y un odio milenario, alguien iba a cometer el error de cruzar la línea roja definitiva. Y cuando ese momento ineludible llegó, el frágil velo de la guerra proxy se rasgó por completo, revelando el rostro crudo y apocalíptico del enfrentamiento directo a los ojos del mundo entero.
Todo cambió cuando la impaciencia militar destrozó las estrictas reglas no escritas del juego clandestino. Un ataque fulminante e inesperado golpeó el corazón mismo de la soberanía y la diplomacia militar iraní en el extranjero, eliminando a altos mandos estratégicos de la Guardia Revolucionaria en un instante de fuego, acero y escombros. Para la férrea teocracia persa, los orgullosos defensores del honor islámico y autoproclamados custodios supremos de la herencia de Ismael, este golpe ya no podía ser respondido con el silencio de las sombras o con un simple lanzamiento de cohetes a través de sus milicias desde las montañas del Líbano. La humillación pública exigía una respuesta a escala bíblica. El líder supremo, desde su trono inalcanzable, tomó la decisión que Occidente llevaba medio siglo temiendo. Era la hora de quitarse la máscara. Irán iba a golpear directamente al Estado judío, nación contra nación, lanzando todo el peso de su ira desde su propio territorio soberano. Recuerda la imagen con la que comenzamos este documento nocturno. Esa promesa divina hecha bajo un cielo estrellado e inmenso, en el absoluto silencio del desierto de Canaán, donde a un anciano patriarca se le aseguró que su descendencia sería tan brillante e incontable como los astros. Milenios después de aquella noche originaria, ese mismo espacio aéreo se iluminó de nuevo de manera aterradora. Pero esta vez no fueron estrellas fugaces o promesas de vida las que cruzaron la oscuridad, sino la furia mecánica de cientos de drones suicidas, misiles de crucero de vuelo rasante y colosales misiles balísticos lanzados masivamente desde las áridas mesetas de Persia, rasgando la estratosfera del Medio Oriente directamente hacia la tierra de Isaac. A medida que presenciamos el punto de ebullición definitivo de esta historia milenaria, te pido que asegures tu lugar en nuestro viaje suscribiéndote a Documenta Nocturno. Deja un firme like para respaldar la creación de documentales con esta profundidad analítica y comparte este contenido para que el mundo vea la imagen completa de este conflicto ineludible. De esta manera, los llamados a la acción funcionan como interrupciones de patrón a mitad del relato, dándote aire en la narración y reteniendo la atención del espectador sin que sientan que el video ya se va a acabar. Fue un evento sin precedentes en la historia de la civilización moderna, un instante en el que el tiempo pareció detenerse. Por primera vez, la Guerra Santa dejó de utilizar a las milicias desesperadas como escudos y carne de cañón. Los motores a reacción rugieron sobre los cielos desérticos de Irak y Jordania, trazando arcos de fuego letal visibles a simple vista. Y mientras esa lluvia incesante de muerte descendía sobre Jerusalén, Tel Aviv y las fortificadas bases militares en el desierto del Negev, la maquinaria defensiva más avanzada y paranoica del planeta despertó de golpe. El cielo nocturno se transformó instantáneamente en un campo de batalla de ciencia ficción. Interceptores hipersónicos, escudos de hierro y alta tecnología, chocando violentamente contra la espada teológica del Ayatolá, creando explosiones ensordecedoras en la alta atmósfera que caían como lluvia de brasa sobre las ciudades milenarias. En esos minutos que parecieron eternos, en medio de una asfixia y terror global paralizante, las dos ramas separadas de aquel primer árbol genealógico roto se miraron por fin a los ojos sin intermediarios, la sangre del exiliado y la sangre del hijo del milagro intercambiando fuego a miles de kilómetros de distancia, dispuestos a iniciar la aniquilación mutua por reclamar el título de propiedad definitivo. El planeta entero contuvo la respiración, aterrorizado ante la posibilidad matemática de que uno solo de esos misiles balísticos impacte un centro de población masiva, o peor aún, que este infierno fuera apenas el preludio de un intercambio atómico inminente. Pero más allá del asombroso despliegue tecnológico y del pánico militar de aquella madrugada, esa noche de fuego directo en los cielos hizo algo mucho más profundo. Destruyó la última e ingenua ilusión diplomática que le quedaba a las potencias de Occidente. Nos demostró, con una brutalidad cruda e innegable, que este conflicto existencial jamás podrá resolverse con firmas en documentos dentro de los pasillos asépticos de las Naciones Unidas. Porque cuando observas a dos bloques enteros dispuestos a arrastrar a la humanidad hacia el precipicio de la Tercera Guerra Mundial por el control absoluto de una porción de arena, montañas y piedra milenaria, te enfrentas a una verdad perturbadora que la política moderna se niega a aceptar.
Y es precisamente esa imposibilidad absoluta, esa barrera infranqueable para cualquier tratado de paz redactado por manos humanas, el oscuro abismo al que debemos asomarnos ahora. Debemos comprender de una vez por todas por qué la supervivencia del mundo pende de un hilo frágil que se rompió irreparablemente hace 4000 años. Cuando el humo de los misiles balísticos se disipa y los cielos recuperan su engañosa calma nocturna, el mundo entero vuelve a cometer el mismo y trágico error de cálculo. Encendemos nuestras pantallas y vemos a líderes mundiales, vestidos con trajes impecables, sentados en majestuosas mesas de caoba en capitales lejanas como Ginebra, Oslo o Washington. Los vemos firmar extensos acuerdos de cese al fuego, estrecharse las manos frente a los flashes de las cámaras y hablar con voz grave sobre fronteras seguras, corredores humanitarios, resoluciones de las Naciones Unidas y concesiones territoriales. Nos venden la reconfortante ilusión de que la paz es simplemente un enorme rompecabezas diplomático al que solo le faltan un par de piezas correctas para encajar perfectamente. Pero si has llegado hasta este punto de nuestro viaje en la oscuridad de la noche, ya conoces la impactante y perturbadora verdad que hace que todos esos tratados de papel no valgan más que la arena que el viento arrastra en el desierto. El gran mito que ha cegado a la humanidad contemporánea, la mentira reconfortante que rompe nuestra comprensión de las noticias diarias, es creer que este choque titánico es un conflicto de naturaleza puramente política. Nos negamos sistemáticamente a aceptar que no se puede someter a votación humana un territorio que ambas partes creen, de manera absoluta y literal, que fue entregado directamente por la mano del Creador del universo. Piensa en esto con total frialdad. La diplomacia tradicional funciona a la perfección cuando dos naciones disputan recursos físicos, rutas comerciales, barriles de petróleo o kilómetros de tierra cultivable. Puedes negociar el acceso al agua, puedes dividir una montaña a la mitad y puedes establecer zonas desmilitarizadas controladas por cascos azules. El ser humano es un experto milenario en negociar lo terrenal. Pero, ¿cómo te sientas en una mesa de caoba a negociar con Dios? Para los líderes de la línea de Isaac, para los herederos del milagro que sobrevivieron a milenios de masacres, exilios y al exterminio casi total de su raza en los fríos campos de concentración europeos, la tierra que pisan, defienden y fortifican no es un simple botín de guerra, es el cumplimiento exacto y matemático de la promesa que escuchó su patriarca original bajo un cielo estrellado en la antigüedad, y es el lugar físico donde estuvo atado su ancestro sobre el altar de piedra del monte Moriah. Ceder el control definitivo de su nación, dividir su capital sagrada o mostrar debilidad militar no es visto simplemente como un error estratégico o una pérdida de soberanía. Es percibido como un sacrilegio directo, una traición al mandato divino que garantizó su supervivencia contra toda lógica histórica. Para ellos, retroceder un solo centímetro significa la aniquilación absoluta, el fin de la historia de su pueblo. Y en el lado diametralmente opuesto de este abismo irreconciliable, la maquinaria teocrática que lidera a los herederos de la sangre de Ismael se rige por una convicción igualmente inquebrantable, feroz y sagrada. Para los líderes supremos en Teherán y para la inmensa red de milicias que operan bajo su sombra desde el Líbano hasta las montañas de Yemen, la existencia del Estado rival sobre las ruinas de su antigua herencia es una usurpación histórica inaceptable, un fraude cósmico imperdonable orquestado y avalado por Occidente. Su versión inalterada de la revelación divina les asegura que su ancestro fue el verdadero sacrificio original y que, por lo tanto, ceder ante el enemigo o reconocer su derecho a existir en los mapas es un acto de alta traición teológica que condena sus propias almas. En su visión apocalíptica del mundo, la aniquilación de esa usurpación no es una opción de política exterior que se pueda cancelar a cambio de levantar sanciones económicas. Es una obligación divina innegociable, un mandato puro diseñado para limpiar la historia y alcanzar la redención final.
Esta es la inmensa y oscura recompensa de conocimiento que los analistas internacionales rara vez se atreven a pronunciar en voz alta. El conflicto no tiene solución pacífica posible, porque las herramientas que el mundo moderno utiliza para intentar arreglarlo, como la diplomacia, los embargos comerciales y los tratados de paz, son herramientas completamente inútiles y vacías frente a la fuerza arrolladora de un texto sagrado. Ningún presidente, ningún embajador brillante y ningún consejo de seguridad tiene el peso o la autoridad para revocar un testamento que dos civilizaciones enteras creen que fue firmado con fuego por el dueño del universo hace 4000 milenios. Mientras las potencias globales sigan intentando aplicar curitas geopolíticas a una herida teológica que nunca cerró, la sangre seguirá fluyendo en la arena, los misiles seguirán rasgando la noche, y el reloj seguirá su implacable cuenta regresiva. Estamos frente a una guerra santa que la política humana no inició en el desierto y que la política humana, con absoluta certeza, jamás podrá terminar. Hemos viajado a través de milenios de polvo, imperios caídos y sangre derramada, buscando el origen exacto del fuego que hoy consume nuestros noticieros. Y al final de este inmenso recorrido, cuando todas las pesadas capas de geopolítica moderna, los frágiles tratados internacionales y los calculados discursos presidenciales se derrumban por su propio peso, lo único que queda en pie en medio de la inmensidad del Medio Oriente es la imagen desoladora de una familia rota en la antigüedad. Dos hermanos separados por la desesperación humana y por una promesa divina demasiado grande, absoluta y excluyente para ser compartida en paz. Isaac e Ismael, el hijo del milagro y el hijo del desierto, condenados a mirarse a los ojos a través del visor de los misiles balísticos y los enjambres de drones suicidas, exigiendo a sangre y fuego una herencia que ninguno de los dos está dispuesto a soltar jamás. Lo que presencias hoy a través de las pantallas, los estallidos que iluminan de color naranja la noche sobre las ciudades fortificadas y el fanatismo ciego que impulsa a miles de hombres a marchar gustosos hacia una muerte segura, no es el resultado de un error diplomático o una disputa fronteriza de nuestro siglo. Es el eco ensordecedor e innegable del cuchillo que se levantó sobre el altar de piedra en la cima del monte Moriah. Es el llanto agónico de una madre exiliada, muriendo de sed en el implacable desierto de Beerseba. El conflicto entre la maquinaria militar de Israel y la teocracia extrema de Irán es, en su núcleo más oscuro, la tragedia familiar más antigua de la civilización humana, cobrando vida con tecnología del fin del mundo. Mientras el planeta entero intenta apagar ingenuamente un incendio milenario con hojas de papel y resoluciones vacías, las dos ramas de aquel primer árbol siguen absolutamente convencidas de que solo la aniquilación total del usurpador les garantizará el paraíso y el favor de su creador. Y así, bajo el mismo cielo estrellado, frío e inmenso que atestiguó aquel primer pacto original, las sirenas antiaéreas seguirán rasgando el silencio de la noche, recordándonos que hay heridas que el tiempo jamás podrá curar, sino que simplemente se encarga de armar hasta los dientes.